Los lamentos de Epecuén. La noche caía sobre Epecuén, un pequeño pueblo argentino en las profundidades de la provincia de Buenos Aires. La luna se alzaba en el cielo estrellado, y el viento gélido soplaba desde el cercano lago, enviando escalofríos a los huesos de los escasos residentes que quedaban. La historia de Epecuén estaba marcada por la tragedia. Durante décadas, el pueblo había luchado contra las crecidas del lago, pero una inundación catastrófica en 1985 había sellado su destino. El agua del lago se había desbordado, sumergiendo el pueblo en un océano de pesadillas. Las casas y calles quedaron sepultadas, y el pueblo quedó abandonado a su suerte. Hoy, años después, el agua retrocedía lentamente, dejando al descubierto los restos de Epecuén. La antigua iglesia emergía como un espectro, sus campanas retumbaban en la distancia, aunque nadie las tocaba. Carlos, un arqueólogo obsesionado con lo paranormal, llegó a Epecuén. Había oído las historias de lamentos y susurros que rodeaban el pueblo. Mientras exploraba las ruinas, encontró un diario antiguo que hablaba de rituales oscuros realizados por los residentes antes de la inundación. Los lugareños habían buscado un poder oscuro para protegerse, pero su ambición los había llevado a su perdición. Con el diario en mano, Carlos decidió desentrañar los secretos de Epecuén. Cada noche, mientras la luna brillaba sobre las aguas inquietas, realizaba rituales antiguos para comunicarse con los espíritus atrapados. Los lamentos de Epecuén se hicieron más fuertes. Sombras danzaban en las orillas del lago, susurros llenaban el aire y los residentes del pueblo comenzaron a aparecer en los sueños de Carlos. Cada noche, se veía a sí mismo caminando hacia el lago, atraído por una voz siniestra que le prometía poder y conocimiento. La lucha por la cordura de Carlos comenzó. Cada día, sentía que el agua lo arrastraba hacia la locura, mientras los fantasmas del pueblo lo rodeaban. Se dio cuenta de que la ambición de los residentes de Epecuén había dejado una maldición imborrable, y ahora él era parte de ella. La historia culminó en una noche de tormenta, cuando el lago parecía cobrar vida, engullendo las últimas ruinas de Epecuén. Carlos, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, se enfrentó a los fantasmas del pasado en una batalla épica por su alma. Epecuén seguía siendo un lugar maldito, un recordatorio de que el poder oscuro nunca debía ser buscado. La luna llena brillaba sobre el pueblo fantasma, iluminando una tragedia que había perdurado a lo largo del tiempo. La oscuridad echaba en cada rincón de Epecuén, y los lamentos de los condenados resonaban en el viento, una advertencia para aquellos que se aventuraran a desafiar lo desconocido. La pesadilla se despliega. El pueblo de Epecuén seguía sumido en la oscuridad, pero no era solo la noche lo que lo envolvía en tinieblas. La maldición que había acechado a este lugar durante décadas se intensificaba, y Carlos podía sentirla cada vez más como un peso en su alma. Después de la noche de tormenta, las aguas del lago se retiraron lentamente, como si retrocedieran en reverencia ante un poder antiguo y oscuro. Carlos sabía que había desencadenado algo más allá de su comprensión. Los espíritus, una vez atrapados en la profundidad del lago, ahora vagaban por el pueblo, hambrientos de venganza y liberación. Las noches se volvieron insoportables. Carlos apenas dormía, atormentado por pesadillas que lo llevaban al pasado de Epecuén. Veía a los residentes del pueblo en sus momentos finales, luchando por sus vidas mientras el agua los devoraba. Los lamentos eran ensordecedores, y sus rostros pálidos lo miraban con ojos vacíos. La joven Valentina, descendiente de uno de los antiguos habitantes de Epecuén, se cruzó en el camino de Carlos. Ella había estado investigando las mismas leyendas y misterios que él, atrapada por el oscuro atractivo de su legado familiar.
Aunque Valentina compartía la sed de conocimiento de Carlos, también era consciente del peligro que acechaba en cada esquina del pueblo. Juntos, exploraron las ruinas del pueblo, en busca de respuestas que pudieran poner fin a la maldición. Encontraron antiguos manuscritos y artefactos misteriosos que hablaban de rituales aún más oscuros. Parecía que los residentes de Epecuén habían buscado desesperadamente un poder que los protegiera de la creciente amenaza del lago, pero solo habían logrado sellar su destino. Una noche, mientras investigaban la iglesia sumergida, Valentina y Carlos sintieron una presencia aterradora. Las sombras se retorcían y danzaban, formando una figura humanoide en la penumbra. Era un espíritu atormentado, el fantasma de uno de los residentes originales de Epecuén. El espíritu habló con una voz que resonaba en los huesos de Carlos y Valentina. La maldición nunca se romperá, dijo con amargura. Hemos sido condenados por la ambición de nuestros antepasados. Pero tú, forastero, puedes elegir tu destino. Carlos y Valentina se enfrentaron al espíritu, dispuestos a luchar por su propia redención y la del pueblo. Sabían que la maldición era poderosa, pero también lo era su determinación. La lucha entre los vivos y los muertos en Epecuén apenas comenzaba, y mientras las sombras se cerraban en torno a ellos, los protagonistas debían encontrar una manera de romper el ciclo infernal que había atormentado al pueblo durante tanto tiempo. La luna llena seguía brillando sobre Epecuén, testigo silencioso de una batalla que trascendía el tiempo y el espacio. El destino de todos seguía en juego, y la oscuridad prometía devorarlos a menos que encontraran una luz en medio de la pesadilla interminable. La redención de Epecuén. El viento soplaba frío sobre las ruinas de Epecuén, mientras Carlos y Valentina se adentraban en las profundidades de la maldición que había asolado el pueblo. La confrontación con el espíritu atormentado los había dejado con más preguntas que respuestas, pero no podían darse por vencidos. Debían encontrar una manera de poner fin a la pesadilla. Sus investigaciones los llevaron a descubrir un antiguo altar subterráneo, oculto en una caverna bajo las ruinas de la iglesia sumergida. Allí, encontraron una inscripción enigmática que hablaba de un ritual de purificación. Parecía ser la única esperanza para liberar a Epecuén de su condena. Con valentía, Carlos y Valentina decidieron llevar a cabo el ritual. Reunieron los ingredientes necesarios, incluyendo hierbas raras y reliquias ancestrales que habían encontrado en sus exploraciones. La luna llena brillaba en lo alto, como si estuviera alineada con su misión. El ritual comenzó en medio de la noche, con velas encendidas y cánticos antiguos. Carlos y Valentina se sostenían de las manos mientras recitaban las palabras ancestrales. La oscuridad parecía empujar desde todos lados, como si el mal mismo intentara detenerlos. En el punto culminante del ritual, un resplandor de luz surgió del altar, iluminando la caverna. Las sombras retrocedieron ante la luz purificadora, y los espíritus atormentados lanzaron gemidos angustiados. Carlos y Valentina resistieron, manteniendo su determinación. Entonces, algo asombroso sucedió. El agua del lago comenzó a retirarse lentamente, como si obedeciera a una fuerza mayor. La tierra tembló y se sacudió, como si el propio pueblo estuviera exhalando un suspiro de alivio. Epecuén se liberaba de su prisión acuática. Los espíritus, finalmente liberados, ascendieron hacia la luz, encontrando la paz que tanto habían ansiado. Carlos y Valentina observaron maravillados cómo el pueblo resurgía de las profundidades, sus edificios y calles emergiendo gradualmente. La maldición se había roto, pero no sin sacrificio. Carlos y Valentina sabían que su conexión con Epecuén los había marcado para siempre, pero también habían encontrado una redención que ni siquiera habían imaginado. La luna llena,
testigo de la tragedia y la redención, continuaba su viaje a través del cielo. Epecuén, una vez condenada a las sombras, ahora brillaba con la esperanza de un nuevo comienzo. La oscuridad se desvanecía, y el pueblo se convertía en un faro de luz en medio de la inmensidad de la noche. Y así, la historia de Epecuén llegaba a su fin, una historia de terror convertida en un cuento de redención, donde el valor y la determinación habían vencido a la oscuridad, y donde el pasado se reconciliaba con el presente.